Miriapods. Dando voz a las ideas. Mira, que yo no soy el más puntual, pero hoy Ana se ha pasado. Vamos a lanzar literalmente, así funciona esto, al estrellato, y me veo montándome en el cohete yo solo. ¿Dónde está Ana? ¡Ana! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, Juanra? Ya sé que no eres el más puntual, pero hoy que vamos a lanzar así funciona esto fuera de la atmósfera. Pues ¿dónde voy a estar? ¿Dónde se lanzan los cohetes? En Houston. Pues tienes un problema, Juanra. Tienes que cogerte un vuelo de vuelta porque las cuentas atrás más emocionantes se hacen desde Elche. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Bueno, pues ya sí que estamos en el lugar adecuado para nuestro lanzamiento. ¿Quién no ha querido alguna vez lanzar un cohete al espacio, Ana Comellas? El espacio, los lanzamientos, la aventura, está en el imaginario de grandes y pequeños, Juanra Lucas, pero algunos se lanzan literalmente a convertirlo en realidad. Entre ellos Ezequiel Sánchez, que es el presidente de PLD Space, y Raúl Torres, que es su cofundador. Esta es una empresa made in Spain que desarrolla y lanza cohetes reutilizables. Así funciona esto de lanzar un cohete al espacio. T-20, dirección de lanzamiento de todos los operadores, PLD Space, Miura 1, listo para ensayo estático, misión de vuelo. Ezequiel, Raúl, ¿cómo nace PLD Space? ¿Se empieza con un sueño o con un plan de negocio? Yo creo que las cosas ocurren dos veces, ¿no? Cuando las piensas y cuando las haces. Y yo creo que una de las virtudes de Raúl es haber tenido una gran idea, el tener un sueño, una visión y ser capaz de ejecutarlo, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Conforme vamos avanzando, vamos consumiendo parte de ese sueño y estamos pues desarrollando nuevas etapas. Pero yo creo que cuentan los inicios que claro, son muy interesantes. ¿Dónde nace? ¿Cuándo el sueño? Bueno, realmente la idea de lanzar un cohete al espacio yo creo que viene desde que yo era pequeño, o sea, de hace muchos años. Sin embargo, fue yo creo que en el año 2004 o 2005 cuando me interesó más el hecho de hacer un cohete. Y bueno, pues con el material de la fontanería de mi padre que encontraba, pues empecé sí, ¿En serio? A cacharrear. De hecho, bueno, no me maté de milagro en varias ocasiones. Mis padres tenían mucho miedo de que algún día me pasase algo. Ya, bueno, entiendo. Pasó el tiempo y cuando estaba estudiando la carrera, a partir del año 2010 terminé la carrera de biológicas en Alicante, me fui a Valencia a estudiar ingeniería aeronáutica y tiempo después conocí a Raúl Verdú, que es el otro cofundador de PLD. Raúl era un apasionado de la Fórmula 1 y bueno, yo quería en aquella época ya seriamente, ¿no? Quería hacer un cohete y llegar al espacio. Y invertí hasta la fecha mi paga semanal, una parte importante de mi paga semanal. Y hablando con Raúl, con el otro cofundador de PLD, le convencí diciéndole que había algo que corría más que un Fórmula 1, que era un cohete y que me tenía que ayudar a desarrollarlo. Le convencí y tiempo más tarde nos presentamos a un concurso de jóvenes emprendedores y quedamos segundos en el concurso. Entonces eso fue un poco la chispa que hizo que pasásemos de una aventura de hacer un cohete por ganas, ¿no? Y por un poco hacer algo nuevo, a analizar una oportunidad de un desarrollo de negocio real, ¿no? Hicimos un plan de negocio en ese concurso y, bueno, esos fueron los inicios de lo que a día de hoy es PLD Space. T-15 segundos, T-10. Empiezas en ese arranque. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ignición. 1, T0. Ignición. PLD Space, que es una empresa pionera en España, pionera en Europa. Hace algunas semanas hizo una prueba de un lanzamiento, un test intenso y exitoso con el Miura 1, que así se llama, nombre muy taurino, como por otra parte es evidente, que en realidad implica el comienzo desde este lugar de la Comunidad Valenciana, desde Elche, de una carrera espacial con muchas posibilidades de que España ocupe un papel especial, singular, único. Ese es el mérito de esta empresa en este momento. Pero ¿cómo se llega hasta ahí desde ese sueño que tú estás planteando, Raúl? Pues yo diría que primero siendo cabezón, o sea, más que el hecho de tener dinero, trabajar mucho, ser muy cabezón y muy
reiterar mucho en algo, ¿no? Claro. No solo porque necesitas muchos conocimientos, que el hecho de que no se haya hecho tampoco antes te obliga a tener que construir ciertas infraestructuras, no puedes contratar tampoco a mucha gente que ya lo haya hecho antes, como puede pasar en Estados Unidos. En general es una novedad prácticamente en todas las áreas, pero también es una oportunidad, porque se ve como algo distinto y quizá también eso ha hecho que podamos estar aquí. La realidad es que muchas veces encontramos similitudes con la época en la cual el hombre fue al espacio por primera vez, ¿no? Y se lanzaron los primeros satélites, el Sputnik, que fue ayer el aniversario, o por ejemplo, el hecho en el cual el hombre fue a la Luna, ¿no? Se plantea ir a la Luna cuando los Estados Unidos solo habían lanzado a una persona al espacio y casi la matan por el camino, ¿no? En este caso ocurre lo mismo, ¿no? Nosotros comenzamos una andadura de 2 personas, a día de hoy somos más de 100, pero los problemas que tenemos que resolver son exactamente los mismos que cualquier otra empresa o cualquier otro país que ya ha llegado al espacio. Muchas veces lo decimos como que somos un proyecto que habilita a un país a tener una capacidad nueva. No hay muchas iniciativas empresariales o científicas en el mundo que puedan decir eso. Pero nosotros sí lo podemos decir, ¿no? Y claro, ahora hablaremos de la cuestión de la energía, de la cuestión de la propulsión, de la singularidad que en ese sentido tenéis vosotros, pero tú tienes un sueño, pones en marcha una empresa y aquí está Ezequiel, presidente ejecutivo, que es el de los dineros. Es decir, ¿cómo se financia todo eso? ¿De dónde sale? Claro, porque estamos hablando de un proyecto que barato no es, que evidentemente pone, como tú dices, a España en un papel muy único, como avanzadilla, y a vosotros como empresa puntera. Pero eso tiene un recorrido previo que económicamente no debe haber sido fácil, Ezequiel. Sí, yo creo que hay 2 retos en paralelo, que es financiar la tecnología y desarrollarla, ¿no? Y casi diría en ese orden. Con más financiación podríamos haber ido a una velocidad distinta, pero es cierto que hemos sido capaces de poder conseguir las distintas rondas de financiación que hemos establecido. Estamos ahora en un momento en el que Miura 1 está en una fase muy avanzada, tenemos que financiar el programa de Miura 5. Estamos teniendo en general, yo creo que un soporte y una receptividad respecto a lo que es la inversión, que nos sentimos ahí muy honrados y con mucha responsabilidad para ejecutar con los inversores y poderles dar la rentabilidad que un proyecto de este tipo tiene. Y yo digo que es uno más de los subsistemas, ¿no? Igual que necesitamos propulsión o necesitamos aviónica o necesitamos las estructuras, la financiación es un subsistema que nos permite poder avanzar a una determinada velocidad. Y es cierto que ha habido veces que ha estado en el camino crítico, ¿no? Para no poder avanzar a la velocidad que nos gustaba, ¿no? ¿Qué motor? Arranque motor confirmado. Thrust OK. Empuja nominal confirmado. Motor estable. Propulsión nominal. Yo, por ser un poco menos formal que Ezequiel, a veces ahí nos complementamos, yo recuerdo además un día en concreto porque claro, a Ezequiel le incorporamos hace 3 años, Raúl y yo fundamos la empresa hace 11, y cuando la fundamos me acuerdo de varias situaciones, ¿no? Pero una en concreto donde nos invitaron a un foro de inversión, el primer foro de inversión relevante, ¿no? Donde iban inversores de cierta capacidad, hablamos de inversiones de millones de euros, ¿no? Y yo recuerdo que seleccionaron a 10 empresas, esto fue CEDETI que seleccionó 10 empresas. CEDETI es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de nuestro país, ahora se llama también de la Innovación, y nos invitaron. Nos acaban de aprobar el proyecto del motor, nos invitan a este evento. Nosotros necesitamos 1 millón de euros, que era más o menos 500.000 para desarrollar el motor y otros 500.000 para la infraestructura para probar ese motor. Y bueno, allí había gente que, por ejemplo, tenía una empresa de envasado de fruta y de repente había venido Mercadona y les decía que querían triplicarles las compras de fruta envasada. Entonces iba esa persona allí a buscar inversión para que alguien le permitiese ampliar las instalaciones. O venía alguien que tenía una fábrica de jabón y resulta que ahora tenía que duplicar o triplicar la producción de jabón, ¿no? Y entonces buscaban esa inversión. Y entre nosotros íbamos a decirles que queríamos hacer un motor cohete y hacer un cohete. Entonces, claro, Qué bueno, la realidad fue que de todos consiguieron inversión y nosotros éramos como el feo en la pista de baile, ¿sabes? Nadie se acercaba a nosotros, pero literalmente, o sea, nos daba hasta un poco como de vergüenza estar allí entre gente que hablaba de inversión y nosotros ahí en medio mirándonos.
De tiempo después, bastante tiempo después, que seguíamos la misma situación. Íbamos a muchos foros de inversión y nadie quería invertir en nosotros. Y un día recuerdo que Raúl me dijo, Torres, yo creo que nos hemos equivocado de país. Aquí no hay dinero para esto. Y yo, que soy muy cabezón, le dije, no puede ser, esto no me lo creo, que no haya en este país nadie que vea que esto no es el futuro. Poco a poco fue surgiendo gente que invertía 30.000, 50.000 y al final conseguimos completar una ronda de 750.000 entre unas 20 personas. Que ese fue el principio de PLD. Ahora hablamos de millones de euros de financiación. Raúl Verdú, que no está aquí, él lidera junto con Ezequiel esa parte en cuanto a la búsqueda de financiación, pero yo siempre me acuerdo de esa pista de baile, ¿sabes? Donde nadie se acercaba a nosotros. Erais la más fea. Tal cual. Entonces que estuvimos hasta con los fundadores yo recuerdo, del Wallapop en aquella época, que claro, era fácil conseguir dinero porque una plataforma online en aquella época era fácil que unos cuantos informáticos y con unas oficinas chulas y ordenadores y tal conseguían dinero para hacer un producto. Es que nosotros necesitábamos millones de euros para intentar demostrar una cosa, construir unas infraestructuras que no existían y todo a ver si salía bien o no. Entonces es muy difícil y ha sido muy difícil. Temas 30 segundos. Propulsión nominal. Estado físico, etapa. Nominal. Aviónica. Nominal. Ground. Nominal. GNC. Nominal. Seguimos. Porque contadnos un poco de ese modelo de negocio. ¿Quién es vuestro cliente? Bueno, nosotros somos una empresa de transporte, ¿no? Nos gusta posicionarnos como la empresa más prometedora de transporte espacial en Europa. Y lo que hacemos es precisamente recepcionamos una carga en la superficie terrestre y la llevamos a una órbita específica que nos pide nuestro cliente. Son bien operadores de los satélites o brokers que nos compran esa capacidad para poder revendérselos a estos operadores. Al final estamos desarrollando una tecnología, pero nuestro objetivo es explotar la compañía de una manera operacionalmente eficiente, ¿no? Claro, al final es una empresa de transporte. Es transporte. Vale. Claro, es que, perdona, Ana, es una perspectiva con la que uno nunca contempla la carrera espacial. Pero, en efecto, vosotros ponéis en la punta del cohete, perdonad la expresión, en la punta del cohete un aparato que una determinada empresa quiere colocar en el espacio y se la lleváis. Tal cual. Somos un transporte, enviamos en lugar de una caja o un sobre, enviamos un satélite. Y el satélite está a Madrid en la Tierra, o a Alicante, lo lleváis a al una espacio. órbita LEO. Claro. Pues, Y ahí arriba ese satélite lleva a cabo una función, que siempre decimos que es, para que todo el mundo lo entienda, principalmente dos funciones. Si pusiésemos un ojo en el espacio, estaríamos viendo, ¿no? Y podemos ver las nubes, es el satélite Meteosat del tiempo que vemos todos los días, cómo se deforesta el Amazonas, cómo se deshacen los hielos. En el caso de la banda, digamos, gubernamental, militar, redes terroristas, la guerra, ¿no? Ahora que está tan desgraciadamente tan en auge. Y por otro lado, orejas y boca. Quiero emitir, por ejemplo, internet. Quiero emitir comunicaciones por satélite, telefonía móvil por satélite. Al final es una infraestructura que en lugar de estar en la Tierra está en el espacio. Pero para llevarla allí arriba hace falta un medio de transporte. Como no podemos comprar un cohete en una ferretería, pues lo tenemos que desarrollar previamente. Esa es la diferencia con respecto a cualquier otro medio de transporte. Es el único que no puedes comprar. Porque todo el mundo puede comprar un avión, todo el mundo, si tiene dinero, puede comprar un avión, una furgoneta, un camión, un autobús, un caballo, pero no un cohete. Esa es la diferencia. ¿Y cuánto cuesta hacer mi envío? Pues mira, en el caso de Miura 1 estamos hablando de que son el lanzamiento más, aunque es un vehículo de demostración, que significa que no para nosotros no genera un beneficio, no es un cohete que vamos a lanzar un par de veces o tres para demostrar la tecnología y luego iremos al cohete Miura 5, que será el que preste servicio de lanzamiento. En el caso de Miura 5 son 8 millones por lanzamiento. 8 millones para 450 kilos. Es decir, un satélite que tiene el tamaño de una lavadora o de un coche pequeño, lanzarlo al espacio costaría en torno a 8 millones de euros. ¿Y si tengo dos satélites pequeñitos, eso se puede hacer? Sí, divides el precio, como en un grupaje de un camión. Vale. Los 450 kilos, o incluso podríamos eventualmente llegar hasta una tonelada, pero los 450 kilos se dividen entre los 8 millones que cuesta el lanzamiento y si tienes que pagar, pues a lo mejor puedes pagar 100.000, 200.000 euros por dos pequeños. Entonces, Raúl, Ezequiel, toda la inversión, todo el trabajo hecho hasta ahora
no se rentabiliza porque el negocio empieza a funcionar cuando ya coloquéis el Miura 1 y empecéis a cobrar por el transporte. Sí, nosotros decimos que nuestro modelo de negocio es muy similar al de un fármaco, ¿no? O una empresa de biotecnología. Claro. Desarrollamos durante un tiempo una tecnología que es compleja, de poder en este caso algunas integrar esas distintas tecnologías y poder explotarla de una manera comercial. Cuando consigues tenerlo integrado, lo puedes explotar durante un tiempo de una manera que es muy rentable. O sea, al final nosotros solemos decir que no hemos tenido ningún inversor que haya visto de verdad el plan de negocios que no haya terminado invirtiendo o haciendo una oferta para poder invertir. Es un negocio que cuando conoces los economics de una manera detallada tiene unos márgenes y una rentabilidad que son proporcionales a las barreras de entrada que tiene, ¿no? Es muy complejo poder acceder, pero también es muy rentable el poder operarlo. La clave es la barrera de entrada. O sea, no hay muchos países en el mundo, de hecho, yo siempre lo digo, a día de hoy, en el ámbito civil, solo hay 9 países en el mundo que tengan capacidad de lanzar un satélite al espacio. Si lo conseguimos nosotros, será el país número 10. Que no es que seas el último, sino que eres de los pocos que lo puede hacer, que es más importante todavía, ¿no? Y eso dice mucho del proyecto. Tema 45 segundos. Oye, tengo otra pregunta, porque yo mando mi lavadora al espacio. ¿De quién es el espacio? Porque la órbita concreta que tú vayas a utilizar te la asignan a ti, es decir, no es tuya, te la asignan a ti, que es distinto. Tengo una licencia de explotación. Tienes una especie de autorización y es tú estás allí un tiempo, ¿no? Y esto es una cosa que tampoco se sabe mucho, digamos, en el público general, pero los satélites no están allí para siempre, salvo un tipo de satélite en concreto. En la gran mayoría de satélites del mundo están un tiempo en la órbita, es decir, están dando la vuelta a la Tierra, pero con el paso de cada vuelta que dan, bajan un poquito, ¿vale? La Tierra les va atrayendo, ¿no? Entonces, cada vuelta bajan un poquito, a otra vuelta, otro poquito. Y llega un día en el cual empiezan a chocar con la atmósfera y se acaban desintegrando. Eso significa que cuando tú lances tu satélite, a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años o 5 años después, tu satélite ya no existirá. Ha reentrado en la atmósfera y se ha desintegrado. Tendrás que lanzar otro para poder continuar dando el servicio que hayas considerado en tu negocio. Y ese espacio aéreo está monitorizado, no se me va a chocar mi satélite con el de Ezequiel. Claro, eso de hecho, esto muchas veces hay gente que nos lo ha preguntado en plan, oye, pero si el espacio está lleno de satélites, ¿no se chocarán entre ellos y harán nubes de basura? No, entre cada uno de ellos siempre hay distancias de seguridad, cada uno tiene su órbita y cuando se te asigna una órbita siempre se analiza que nunca va a chocar contra otro satélite que esté allí. De hecho, impactos accidentales de satélites ha habido muy pocos en la historia de la humanidad. La gran mayoría de basura espacial ha sido siempre generada adrede, bien sea por misiles que se lanzan a órbita para destruir satélites, por ejemplo, de espionaje, o bien que se ha dejado un satélite adrede muerto y con el paso del tiempo ha acabado chocando contra otro. Pero de manera, digamos, accidental no suele ocurrir. Ezequiel, con la prueba que todos conocimos a través de los medios de comunicación, exitosa de Miura 1, imagino que es más fácil que las inversiones que necesitáis para Miura 5 o para el futuro pues lleguen a la compañía. Sí, estamos en esa fase. Es cierto, o sea, yo creo que Raúl hablaba de ese primer millón. Hasta la fecha hemos conseguido 46, ahora estamos enfocando una ronda de financiación cercana a los 150 millones de euros. O sea, cada uno de ellos, de esos millones cuesta, yo te diría que casi lo mismo, ¿no? En la pista de baile. Es cierto que tener, digamos, esa capacidad tecnológica y haber certificado, ¿no? O haber calificado el cohete para el vuelo da un confort a los inversores respecto al nivel de madurez del proyecto, ¿no? El proyecto tiene una solvencia tecnológica y desde un punto de vista de inversión, para los inversores esto efectivamente es una garantía, ¿no? Estamos ahora en esa fase y bueno, pues estamos en una fase avanzada, ¿no? Como para poder cerrar esa ¿Sabes ronda. lo que yo creo? Y es una opinión muy personal. Yo desde Ferran Adrià no había visto nada tan claro, tan importante para la marca España como esto, ¿eh? Lo apuntabas hace un momento. Muchísimas gracias. No, lo apuntabas hace un momento. Es que ya no es solamente que haya una empresa que empiezan a crear dos locos de Elche o lo de la pista de baile con la Manfer me ha gustado mucho. Es que ahora mismo España puede presentar este carnet de identidad, esa certificación, esa bandera que lleváis en el cohete, y no hablo de patrioterismo, sino efectivamente de las posibilidades tecnológicas de un país como España y la manera en que vuestro proyecto las impulsa, y las ponen en escena, en valor.
agradecemos muchísimo esa... Es una impresión personal, sí. Y creo que muy compartida por quien nos está escuchando, me da la sensación. Pues yo creo que el esfuerzo que hay detrás de... Pues hay 115 familias, ¿no? Y decimos nosotros muchas veces en nuestro chat interno, ¿no? A este hay que ponerle un monumento o hay que hacer... O sea, porque el nivel de esfuerzo que hay por parte de todo el equipo para poder conseguirlo, os puedo asegurar que es altísimo. Nos sentimos súper orgullosos del equipo que estamos conformando, o sea, de la capacidad de atraer talento, gente españoles que estaban trabajando fuera, ¿no? Y que se vienen porque ven esa oportunidad de hacer un proyecto interesante y nos sentimos también muy responsabilizados, ¿no? De tener que ejecutarlo, que todo lo que decimos nos encanta, pero es muy complejo de hacer, ¿no? O sea, hay muchas dificultades. Yo lo he comentado también alguna vez, lo hemos estado comentando. Ahora dentro de unos días va a lanzar la NASA, va a intentar volver a lanzar la NASA el cohete SLS, ¿no? Que lo han intentado en varias ocasiones y han tenido que cancelar el lanzamiento. Y realmente es que nos enfrentamos a ese tipo de complejidades. Es decir, el cohete de la NASA en este caso es un cohete monstruosamente mucho más grande que el nuestro, tanto Miura 1 como Miura 5, pero las matemáticas y la física son las mismas en todas las partes del planeta Tierra. Y en el universo. Y en el universo, al menos lo que conocemos a día de hoy. Sí, entonces, realmente, hacer un cohete y lanzarlo es difícil para todos por igual, ¿no? Y el hecho de que en nuestro país lo estemos consiguiendo, todavía no lo hemos lanzado, pero estamos cerca, pone de manifiesto que no tenemos nada que envidiar a otros países muy importantes del mundo, que a veces, yo lo comento, a veces nosotros mismos nos ponemos la piedra en el zapato, ¿no? Me refiero como país, y realmente creo que podemos hacer mucho. Y esto es un ejemplo, como empresa. Eso es un ejemplo que, bueno, el otro día lo comentábamos, en Miura 1, solo en Miura 1, y desde que tenemos instaurado el ERP, la herramienta de gestión de subcontrataciones y demás, en PLD, hemos subcontratado 22 millones de euros que están subcontratados a empresas y a instituciones de nuestro país. Que estáis generando crecimiento y empleo. Claro, y esto también tiene que ver, ¿no? Con cuando... Porque también nos ha pasado, ¿no? Que, joder, con lo difícil que está la cosa y vosotros haciendo un cohete y tal. No, el cohete, el dinero no lo gastamos aquí, ¿no? De hecho, yo recuerdo una entrevista que le hacen a Wernher von Braun, que fue el ingeniero jefe del desarrollo del Saturno V, el cohete que puso al hombre en la Luna, y le criticaban mucho con que se gastaban el dinero en el espacio. Y él dice, no me gasto el dinero en el espacio, me lo gasto aquí en la Tierra, generando puestos de trabajo y pagando a muchas empresas que trabajan en el programa Apolo, ¿no? Y en este caso es igual. La inversión que necesitamos y la inversión y el dinero que invertimos es aquí en la Tierra, es en Elche, es en Teruel, será en Huelva y el día de mañana será la Guayana Francesa. Y al final, ¿en qué revierte? Revierte en personal cualificado y revierte en que seremos ese país número 10 que decía, con una capacidad que muchos países quisiesen tener, sobre todo cuando vienen los problemas, ¿no? Y que muy pocos, desgraciadamente, por la complejidad que tiene la barrera de entrada, acaban teniendo. Temas, 1 minuto. Propulsión. Propulsión nominal. Etapa. Nominal. Aviónica. Nominal. Ground. Nominal. NC. Nominal. Seguimos. Sensores ok. Porque ahí, en estas imágenes que se ven en la web de estas pruebas del Miura 1, hay una que a mí me encanta, que es el cohete lleno de firmas. ¿Qué es más necesario para lanzar un cohete? ¿La última tecnología o tener un equipo de verdad implicado y que, bueno, os sabéis los nombres de todos esos empleados? Claro, ¿no? No, la clave es el equipo. Es el equipo. La clave es el equipo. Porque el cohete solo no se puede hacer. El cohete solo no se puede montar, no se puede diseñar, ¿no? Y cada uno en su trabajo aporta, al menos lo que vemos a día de hoy, lo mejor que puede hacer, ¿no? Lo mejor que sabe hacer. Nos hemos equivocado y nos equivocamos 1000 veces. Es un proyecto, como decía, muy complicado. Pero si no tienes el equipo, o al menos uno de los pilares fundamentales, Ezequiel comenta también ante la financiación, el dinero no se puede convertir en un cohete, sino en alguien que lo traslada, ¿no? Que lo convierte. Pues eso, ahí está la clave, ¿no? Es el equipo quien convierte esa financiación en algo que luego se ve en ese vídeo, ¿no? En el Miura 1, pues con el ensayo que hicimos el otro día. Nosotros hemos tenido, Ana y yo, la oportunidad de visitar las instalaciones de la compañía. A mí me han llamado la atención 2 cosas. Una, estamos ante trabajo de artesanía. Es decir, no estamos en una empresa en la que se ensamblan las cosas. Esto lleva una precisión que necesita, por mucha inteligencia artificial que utilicemos, de la precisión del ojo y el tacto humano. Y la segunda es que tenéis un marcador en la parte de arriba en el que pone 2 meses, no recuerdo la fecha, que es lo que falta para el lanzamiento del Miura 5. Miura 1. Del Miura, sí, claro, es verdad, porque hemos hecho la prueba con el Miura 1. Entonces me gustaría un poco ir a eso de
de la precisión a la hora de trabajar, de cómo el ser humano, la idea humana, sigue siendo fundamental incluso en la tecnología más avanzada, y luego cómo habéis vivido en la empresa el éxito de la primera prueba y con qué nervios os acercáis a la definitiva. Yo diría que el equipo, al final, el tener en una planta el equipo de ingeniería y la planta de operaciones, donde hacemos esa convergencia para testar que lo que se ha diseñado verdaderamente es lo que hemos fabricado, lo que podemos integrar, más toda la metrología para asegurar que el nivel de precisión es extremo, o sea, que es lo que al final necesitamos, pues al final yo creo que es una comunión, ¿no? O sea, hay veces que puedes resolver las cosas en la medida en la que puedes iterar, ¿no? Como decía Raúl antes, hay muchas cosas que no se han hecho nunca, ¿no? Y en el momento en el que lo estás montando, lo estás viendo, tienes que tomar decisiones como en todo y rectificar, ¿no? Y hay un efecto aprendizaje. Yo creo que eso es crítico y también nos está permitiendo entrenar a ese equipo, ¿no? Saber cómo enfrentarnos a esos problemas que al final es lo que te permite, pues, poder resolver, ¿no? Y desde ahí, por eso, yo diría que hasta la última persona de la compañía ve los test, ¿no? Y puede celebrar. No están directamente en el búnker como Raúl, que yo creo que se ha pasado los últimos 7 meses, pues 5 días a la semana en un búnker. Pero cuenta cómo lo celebrasteis. Sí, bueno, pues celebrándolo hasta quedarte afónico, llorando de la emoción. Y luego nos bañamos. Hay un sistema que tira agua contra el fuego del cohete y luego cae abajo una especie de piscina. Pues bañándonos ahí directamente. Era horrible porque olía a queroseno todo. Perdona, pero bañándose en Teruel a las 5:30 de la mañana. Bañándonos en Teruel a las 5:30 de la mañana con un frío que pela, porque incluso en verano hace frío en Teruel, es así, pero con muchísima emoción. Y respecto al tema del proceso artesanal, realmente es artesanal. Realmente montar un cohete es artesanal, pero montar un avión también es artesanal. Casi todo se hace a mano. Las piezas es verdad que hay quizá mucha robótica por medio, pero al final el montaje es un montaje muy, muy a mano, muy artesanal, porque todo es crítico. Entonces no puedes dejar al libre albedrío o a quizá no inspeccionar algo, porque si se rompe, si falla, siempre es catastrófico. En una autovía se te rompe el motor y puedes parar en el arcén. Volando no. Volando se acabó. 1 minuto 20. Oye, nos hemos dejado un tema que es esto de la reutilización de los cohetes. ¿Todos los cohetes son reutilizables? No. De hecho, solo 2 cohetes en el mundo, y hay más de 40, son reutilizables. Y nosotros en el año 2011, cuando fundamos PLD, yo recuerdo una frase que la decía y la sigo diciendo y la voy a decir ahora, y es: todos los medios de transporte que ha utilizado o inventado la humanidad, pues desde un caballo y un burro hasta un coche, da igual, un barco de vapor, ¿no? Un avión, un autobús, una furgoneta, todos son reutilizables, salvo que el caballo le dé un jamacuco por el camino, ¿no? Sí. Salvo los cohetes no. Hasta la fecha todos los cohetes se han pensado para que diesen su servicio, pero siempre se desechaban, y el fondo de los océanos está lleno de cohetes. Eso cambia en el momento en el cual se empiezan a diseñar los nuevos cohetes, ¿no? Que se llaman New Space, el nuevo espacio, y empieza a plantearse que, oye, si somos capaces de reutilizar un cohete, el precio de acceso al espacio será menor, porque amortizas, ¿no? El cohete, por así decirlo, pero por otro lado el servicio se puede dar en menos tiempo, porque se va a tardar menos siempre en mantener un cohete que ya ha volado que en fabricar uno desde cero. Y nosotros en el año 2011 planteamos que nuestro cohete iba a ser reutilizable. Ahora bien, reutilizar un cohete es algo muy complicado, ¿vale? Y ponemos el ejemplo siempre de una bala. Cuando se dispara una pistola, sale la bala, sale a la velocidad del sonido. Un cohete puede reentrar entre 4 y 5 veces más rápido que una bala que sale de una pistola. Imaginemos una bala muy pequeñita, ¿no? Todos imaginamos en la cabeza cómo es una bala. Imaginemos un cohete que puede medir 25 metros de largo y que reentra como un meteorito en la atmósfera. La posibilidad de que se desintegre y se queme es altísima. Entonces, hacer que el cohete vuelva intacto es algo muy complicado. Pero bueno, estamos trabajando en esto. Y solo hasta la fecha ha habido 2 empresas en el mundo, que es SpaceX del fundador de PayPal y Tesla Motors, es Elon Musk, y Blue Origin, que es del dueño de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Entonces es algo muy complicado y hace falta mucha inversión para poder hacerlo. Pero en el momento en el cual lo haces, democratizas mucho el acceso al espacio, lo conviertes en algo que verdaderamente es accesible para prácticamente todo el mundo. Y esto es algo que hasta el siglo XXI pues no se ha planteado, y en concreto a partir del año 2010 aproximadamente. O sea, que estáis compitiendo con Musk y con Bezos. Sí. En el mismo mercado, que es el transporte al espacio. Sí. Diferimos en cuanto al tamaño del cohete, el suyo es mucho más grande, pueden llevar hasta 20 toneladas en el caso de Falcon 9.
En nuestro caso vamos a llevar hasta 1 tonelada, pero tampoco es tanto. O sea, 1 tonelada ya es algo verdaderamente grande. Y estamos, Juanra, estamos en Elche y se puede hacer desde cualquier sitio. Yo creo que tener ese sueño, ¿no? Comentábamos cuando arrancábamos que tener un sueño, ir ejecutándolo, al final con esa determinación, una capacidad y yo creo con el factor limitante la ilusión, ¿no? Que no se te acabe la ilusión verdaderamente de poder desarrollar ese sueño, es lo que al final pues permite, yo creo que desde cualquier sitio. Estamos afortunadamente en un momento en el que puedes hacer muchas más cosas de las que muchas veces somos conscientes. Bueno, pues en Así Funciona Esto no tenemos 8 millones para mandar la lavadora, pero sí que nos encantaría firmar ese... Juan, ¿te ¿verdad? parece? En el cohete, sí. Firmar Claro. ese Si nos cohete. dais ese privilegio, pues encantado. Sí, hombre, claro. Shutdown. 1 minuto 45. Apagado nominal. Y nada, bueno, pues Oye, qué interesante. así funciona esto de los sueños y la cabezonería, Juanra. Y el viaje espacial desde España haciendo marca de país. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias, Raúl. Y enhorabuena de nuevo. Gracias. Gracias a vosotros. Así funciona esto, un podcast de De Mediapods. Mediapods.